Hola a todos. Hoy es martes, 14 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Nima Al-Khorshid, Pepe Escobar, está aquí. Hola. Hey, brother. Hi, everybody. Greetings from Hola hermano. Hola a todos. Saludos desde el sudeste asiático budista. Aquí todavía es festivo, muy tranquilo. Todo lo contrario a la demencia en la que todos estamos sumidos. Bueno, volvamos a la demencia. Well, let's go back to dementia. Yeah. Hit it, Nima. Sí, adelante Nima. Pepe estaba a punto de hablar en portugués. I was going to speak in Portuguese. Why not? ¿Por qué no? Cuando empiezas a hablar portugués, a nuestro público le encanta. Loves it. Yeah, they have to learn Portuguese a little bit. Tienen que aprender un poco de portugués. Empecemos, Pepe, con el caso de las negociaciones. Tuvimos la negociación, tuvimos a J.D. Vance saliendo repentinamente de Islamabad, Pakistán, y luego a Donald Trump anunciando un bloqueo de los puertos iraníes. ¿Qué significa bloqueo, en tu opinión? What does blockade mean in your opinion? He's blockading himself. Se está atrincherando dentro de su psique de 4 años. Esa sería la mejor definición. Cree que esto es una jugada genial en su mente. Irán está bloqueando al mundo, lo cual no es cierto. Obviamente nadie le explicó cómo funciona el paso de 5 niveles por el estrecho de Hormuz. Así que en su mente muy infantil, vale, voy a bloquearlos, a Irán en su conjunto. No solo el estrecho de Hormuz, sino todos los puertos iraníes. Esto es, bueno, estúpido. Ni siquiera empieza a describirlo. Para empezar, para imponer un bloqueo necesitas una armada. ¿Dónde está la armada estadounidense? En ninguna parte. Nadie sabe dónde está. De hecho, algunos saben algo. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Está en el mar Arábigo, pero muy lejos del Golfo. But very far in the Gulf. Abraham Lincoln. Is Abraham Lincoln? Sorry. My brain is mush already. The Abraham Perdón. Tengo el cerebro hecho papilla. Bien, el Abraham Lincoln está, digamos, en la parte oriental del Golfo de Omán, prácticamente en el mar Arábigo, más en el mar Arábigo que en el Golfo de Omán. Y los otros idiotas están frente a la costa de Namibia, el George H.W. Bush. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. No pueden cruzar hacia el oeste y pasar por el Mar Rojo. ¿Y sabes quién está allí esperando? Nuestros amigos en Sanaa, los hutíes. Así que están rodeando África para escapar de los hutíes. Esto en sí mismo es absolutamente extraordinario, ¿no? Así que tienen ¿qué? 2 o 3 destructores? No muchos. Estuve hablando con Nima Al-Khorshid antes de empezar. Escribí 2 artículos seguidos, ayer y hoy. I wrote 2 articles back to back, yesterday and today. But because the editorial processes are so slow. Pero como el proceso editorial es tan lento, en el momento en que estábamos hablando, que eran las 10 de la mañana en el sudeste asiático y las 6 de la tarde en Moscú, todavía no se habían publicado. En el primer artículo, que verás más adelante, detallo todos los requisitos mínimos necesarios para que esta armada invencible empiece a aplicar un bloqueo, basándome en cálculos militares. E incluso, uno de esos eternos militares estadounidenses retirados que se convierten en tertulianos de CNN, en este caso Stavridis, decía, mira, vamos a necesitar todo eso, y no lo tenemos. Así que todo esto está detallado en la columna. Hasta que reúnan toda esta armada y la coloquen en posición, va a pasar bastante tiempo. Por el momento, técnicamente tenemos un bloqueo, porque el CENTCOM dijo que hay un bloqueo. Because CENTCOM said there is a blockade. But apparently it's a blockade in 2 parallel tracks. Pero al parecer, se trata de un bloqueo en 2 frentes paralelos. Uno se dirige únicamente a los barcos iraníes y a aquellos que van y vienen de Irán. Esos están bloqueados. Teóricamente, todos los demás no lo están. Eso significa los barcos occidentales, los alineados con Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, Japón o los que proceden de otros puertos del Golfo Pérsico, por ejemplo en los Emiratos. Entonces, ¿cómo van a hacer cumplir y vigilar todo eso? Y teniendo en cuenta lo lento que funciona el aparato del Pentágono, esto podría tardar meses en ponerse en marcha, no semanas, sino meses. Por el momento, ya hemos tenido hoy un caso fantástico. El primer barco que tras la proclamación del bloqueo cruzó efectivamente el estrecho de Hormuz.
Muy importante. Strait of Hormuz. Very important. Chinese owned. They were broadcasting on an open channel. De propiedad china. Estaban transmitiendo en un canal abierto para que cualquier rastreador del planeta pudiera verlo. De propiedad y tripulación chinas, como todo el mundo sabe. Pertenece a una empresa china en Shanghái, pero navega bajo bandera de Malawi. Muy, muy interesante. Y aún más interesante, no salió de Irán, sino de Sharjah, en los Emiratos. Así que técnicamente no es un objetivo para los estadounidenses porque zarpó de un puerto que no es iraní. Así que lo dejaron pasar. Pagaron el peaje en criptomoneda U1 sin problema. Pero esto significa que el bloqueo técnicamente existe, aunque no se está aplicando. No saben cómo hacerlo cumplir. Por ejemplo, no se envió ni un solo barco estadounidense para comprobar si ese petrolero era realmente lo que decía ser. Nada. What he was saying it was. Nothing. So, once again, Nima, this is a gigantic. Así que una vez más, Nima, esto es esencialmente una gigantesca operación de relaciones públicas. Nadie sabe cómo se va a aplicar esto, cómo van a gestionar esta armada invisible, cuánto tiempo va a llevar. Y lo peor, muchísimo peor, y lo confirmé con una de mis fuentes chinas, es que si empiezan a amenazar o acosar a los petroleros chinos, ni siquiera hablo de los petroleros de la flota en la sombra iraní que van a China, sino de los petroleros de propiedad china, como el que cruzó hoy, es de propiedad china y navega con bandera de Malawi. La Armada del EPL va a enviar una fuerza de tarea, y esta fuerza de tarea estará muy cerca de la fuerza de tarea estadounidense opuesta. Así que, ¿te imaginas, Nima, entre el mar de Omán y el mar Arábigo, tendremos prácticamente un cara a cara entre la Armada del EPL y la Armada de los Estados Unidos? Of the PLA Navy and the US Navy. And this is a done deal. The Chinese are just waiting. Y esto ya está hecho. Los chinos solo están esperando a ver si el CENTCOM tiene el valor de, ante todo, interceptar un petrolero chino. Van a abordar ese petrolero chino. Van a redirigirlo a Djibouti, por ejemplo. O van a intentar hundirlo si el petrolero chino se niega. Así que esto es lo que todo el planeta está esperando. Si la situación se complica, hacia ahí nos dirigimos. Y todo eso para decirte, Nima, y a nuestra audiencia, que esto no es un bloqueo de Irán. Es, esencialmente, un bloqueo de China, disfrazado de bloqueo de los puertos iraníes. Este es el santo grial estadounidense, que va en paralelo con algo muy preocupante que está ocurriendo en relación con Indonesia. That is happening concerning Indonesia. The Indonesians are trying to hedge their. Los indonesios están intentando cubrirse en su política exterior. Así que tienen a Prabowo yendo a Moscú, donde se reunió ayer con Putin, y dijo, necesitamos más colaboración en los campos petrolíferos, etc., bla, bla, bla. Pero también tienen a su ministro de Defensa firmando una especie de asociación con el secretario de Guerras Eternas en Washington. Todavía no conocemos los detalles de todo eso. Lo que se está difundiendo en Washington es que tarde o temprano, los estadounidenses van a empezar a enviar tropas para entrenarse en Indonesia. ¿Te imaginas a los chinos, los rusos y otros miembros de los BRICS cuando vean esto? Obviamente van a coger el teléfono y decir, vale, ¿a qué estáis jugando? Facilitamos vuestra adhesión a los BRICS como miembro de pleno derecho. Your membership in BRICS as a full BRICS member. And you're coming with this gimmick now? Y ahora vienes con este truco. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero es muy, muy preocupante por una sola razón, enorme y decisiva. Adivina qué naciones limitan con el estrecho de Malaca. Malasia e Indonesia, no Singapur. Singapur está más abajo. El estrecho en sí está entre... Yo crucé el estrecho, incluso lo navegué hace muchos años. A un lado está Malasia, al otro lado está Indonesia. Este es el estrecho de Malaca. Y obviamente, todo el que sigue a Mackinder, Spikeman, Mann, ya sabes, todo el bla 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 sobre Eurasia, el Heartland, el Rimland y todo eso, sabe que China empezó a diversificar sus fuentes de energía para escapar de Malaca. Llevo escribiendo sobre esto más de 20 años. Esta es una de las grandes historias del siglo XXI. This is one of the big stories of the 20th century. How China managed
so far to escape. ¿Cómo ha conseguido China, hasta ahora, escapar del estrecho de Malaca? Pero no todo el tiempo. Porque todo lo que viene del Golfo Pérsico pasa por el Mar Arábigo. Tiene que cruzar el estrecho de Malaca para llegar al Mar de China Meridional y luego a China. Así que China sigue siendo, diría yo, rehén del estrecho de Malaca. Pero podemos ver que el juego estadounidense es siempre el mismo. Es una estrategia talasocrática. Después de Britannia rules the waves, es America rules the waves y controla los cuellos de botella. Así que si no pueden conseguir lo que quieren en Hormuz, lo cual sería un gran revés, se concentrarán en Malaca. No hay duda de ello. Por eso todo esto es muy preocupante. Y está ocurriendo al mismo tiempo. Hosting is very worrying, and it's happening at the same time. I think the practical difficulties that Creo que la dificultad práctica que tienen ahora mismo los Estados Unidos, como mencionaste, es que el portaaviones Abraham Lincoln está lejos de la costa iraní. Así que, ¿cómo van a poder bloquear el estrecho de Hormuz o la vía marítima hacia? Good question, Nima, because they don't have the ball. Buena pregunta, Nima, porque no tienen el valor de ir al Golfo Pérsico o al estrecho de Hormuz. Van a bloquear la salida, y la salida está muy lejos. Está en el Golfo de Omán. Es exactamente en esta zona, el Golfo de Omán. Es el mismo mar. Es ridículo, pero es el mismo mar. Conducía por allí el año pasado cuando estábamos rodando nuestro documental. Es precioso. La costa de Makran, en el sureste de Irán, en la provincia de Sistán y Baluchistán, hasta la frontera entre Irán y Pakistán. Así que desde el puerto de Chabahar, en Sistán y Baluchistán, en Irán, hasta el puerto de Gwadar, en el mar Arábigo, en Baluchistán, Pakistán, hay menos de 100 kilómetros. In Balochistan, in Pakistan, it's less than 100 kilometers. And in between, somewhere, we have Y en algún punto intermedio, tenemos esta división artificial entre el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Básicamente es lo mismo, pero hay una frontera artificial en medio. Los estadounidenses están en el lado este de esa frontera. No se atreverán a acercarse más al interior del Golfo de Omán porque estarían muy cerca de Chabahar, y allí hay una base militar. Por cierto, si no me equivoco, los estadounidenses ya han bombardeado esa base en Chabahar, así que se mantendrán muy lejos. La línea de bloqueo estadounidense, digamos, estará en algún punto entre el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Una vez más, muy lejos del estrecho de Hormuz. Once again, very far away from the Strait of Hormuz. Yeah. También es muy ancho, pero sabemos que tendrían que usar algún tipo de lancha rápida para hacerlo. Sin lanchas rápidas, no podrían. Es imposible, no. And helicopters, Nima. To board a plane, Y helicópteros, Nima. Para abordar un barco, necesitas una combinación de lanchas rápidas y helicópteros, muchos de ellos. O quizá drones también. Pero las defensas iraníes ya saben todo eso y están preposicionadas a lo largo de toda la costa, también en Sistán, Baluchistán, hasta la frontera. Así que, vaya, las posibilidades de enfrentamientos serios son enormes, por supuesto, y va a ser realmente duro. Necesitarían una armada masiva para hacerlo, y no la tienen. Simplemente no la tienen. Esos dos portaaviones van a ser patos sentados donde quiera que estén, Nima. Patos sentados para los misiles balísticos iraníes de largo alcance. No importa que estén a 800 kilómetros del estrecho de Hormuz. No importa. Para los misiles iraníes posicionados en la costa sur, cerca del Golfo Pérsico, no es ningún problema. in the southern coast near the Persian Gulf, not a problem. They have a range of 1,500. No problem. Tienen un alcance de 1500, ningún problema. Así que la única explicación plausible por el momento es que una vez más se trata de un golpe de relaciones públicas. Es, digamos, otro instrumento para ver si Irán cede. Obviamente Irán no va a ceder. Está interfiriendo, por supuesto, con la posibilidad de que las negociaciones continúen. Por ejemplo, los pakistaníes están difundiendo como locos que va a haber otra reunión el jueves. No hay confirmación en ningún sitio, ni en Teherán, ni en Washington, ni en ningún otro lugar,
de que vaya a haber otra reunión el jueves. Por el momento, la gente sigue asimilando lo que ocurrió el sábado. Y ahora tenemos una idea bastante clara de lo que pasó, gracias a nuestros amigos como el profesor Marandi y a los miembros iraníes del Parlamento que estaban dentro de la sala. Y cuando lees lo que eran, es alucinante. Pero es algo que ya sospechábamos. Los fragmentos de información mostraban que los estadounidenses no tenían ni idea de los expedientes técnicos. No sabían una mierda. Eso ya lo sabíamos. En segundo lugar, al parecer, según el propio Araksha, al principio la conversación con Vance fue relativamente civilizada. Pero después de la interferencia directa del genocida en Tel Aviv, todo se vino abajo. Creo que esto lo confirman todas las fuentes del lado iraní y también algunas fuentes pakistaníes. Así que la gente todavía está asimilando todo eso y diciendo, vale, ¿por qué fueron a Islamabad en primer lugar? Para ganar tiempo, obviamente. En segundo lugar, para en cierto modo echar los acontecimientos al fuego. Trump es un personaje muy desagradable. Very nasty character, and he knew that's why he didn't. Y él lo sabía, por eso no envió a Marco Rubio en primer lugar. Fueron a ver un sangriento combate de la UFC la noche de la negociación diplomática más importante en la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán en 47 años. Es patético. Es patético. Y pusieron a Vance en la línea de fuego, sabiendo que no tenía autonomía para decidir nada. De ahí esas quizá 12 llamadas a la Casa Blanca. Así que no podía decidir nada en el momento. Y luego al final, salió con esa excusa estúpida. Irán no estaba preparado para aceptar nuestra oferta final. ¿Qué clase de negociación es esa? Estos idiotas. Bien, mandad a estos idiotas a un bazar de alfombras en Irán para que aprendan cómo funciona el arte del trato. Así es como funciona el arte del trato. Obviamente no tienen ni idea de ello. This is how the art of the deal works. Obviously, they have no clue about it. Okay, so the possibility of another encounter. De acuerdo, así que la posibilidad de otro encuentro esta semana, diría que es mínima, especialmente dentro de 2 días. No creo que vaya a suceder. Pero aquí es donde estamos en este momento, Nima. Al menos ahora tenemos una idea bastante clara de lo que realmente ocurrió en Islamabad. Y diría que hay que reconocer el mérito a los pakistaníes, porque lo intentaron todo, independientemente de nuestro juicio sobre la actual, diría, junta militar y la población civil, el régimen actual en Islamabad. Pero se esforzaron muchísimo, trabajaron a destajo. Y una vez más, ya hablé de esto en otro lugar, pero creo que para nuestra audiencia es importante. Hay una foto extraordinaria, creo que fue tomada por un fotógrafo pakistaní. Se ve la espalda de Vance, no su rostro, pero se ve la cara del ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Dar, y está absolutamente abatido. And he's absolutely dejected. He's like, he wants to kill himself. Parece que quiere suicidarse. Pero en el lado derecho de la foto, hablando con Vance, vemos al mariscal de campo Asim Munir. Y se le puede leer la cara. Está furioso de muerte. Está furioso de muerte. Podemos parafrasear, aunque no sepamos exactamente lo que estaba diciendo, pero podemos entender que le estaba diciendo a Vance: ¿así que vienes a mi país a fastidiarnos después de todo el trabajo que hicimos para montar esto? Piénsate bien lo que estás haciendo. Y Munir, vamos, Munir no se deja intimidar por nadie. Si un tiburón se le pone delante, el tiburón sale corriendo. Así que puedo imaginarme a Vance, que no tiene experiencia internacional, especialmente a este nivel, probablemente aterrorizado, ¿no? Así que creo que esta foto dice mucho sobre lo que pasó entre bastidores. Creo que Vidal es el negociador iraní. Básicamente, ni siquiera se puede comparar con Calibaf. Mucha gente no conoce a Calibaf. Es enorme. Vale, Nima, cuéntanos lo que sabes sobre Calibaf en un minuto. De acuerdo. Tiene mucha experiencia, Pepe. Revolucionó la policía, todo el sistema policial de Irán. Ya sabes, hace mucho tiempo, 10, 20, más de 20 años, ocupó varios cargos. Fue alcalde de Teherán. Ahora mismo es el presidente del Parlamento.
pero es gigantesco en lo que respecta a las negociaciones. Sus capacidades, su habilidad para hablar, para negociar, es simplemente increíble. Ni siquiera se puede comparar con J.D. Vance. Diría que ninguno de los que estaban en Islamabad negociando tiene ni idea de quiénes son realmente estas personas. Creo que J.D. Vance, cuando le oyes hablar sobre antes de salir de Islamabad, básicamente se preguntaba, ¿quiénes son estas personas? Porque saben de lo que hablan. Tienen plena autoridad sobre lo que hacen. Saben exactamente lo que están haciendo y cuentan con todo el marco de la dirección iraní. No necesitan llamar a nadie en Irán. Pero Khalibaf, Pepe, yo diría que Khalibaf es una de las personas más cultas y civilizadas. Respeta a todos en la sala, a todos, pero también es increíblemente estratégico en la forma en que habla. Tan estratégico. But he's so strategic in the way that he talks. So strategic. I saw him for many years. How he was. Lo vi durante muchos años, cómo era, y es una persona gigantesca. Creo que la administración Trump se daría cuenta de eso con el paso del tiempo. Creo que después de la primera ronda de negociaciones, J.D. Vance tuvo una especie de comprensión de quién es Khalibaf. Ese tipo no está ahí para intimidar a nadie, simplemente habla como habla. Es muy encantador cuando habla, pero sabe de lo que está hablando. Sabe lo que busca, sí, lo sabe todo. Dirías uno de los mejores negociadores que Irán podría llevar a la mesa. Y ahora mismo es el jefe de negociaciones de la ley suní. Absolutamente. Nima, teniendo en cuenta lo que has aprendido y lo que has oído de tus contactos y fuentes, se habla mucho de que Irán podría ofrecer 5 años sin enriquecimiento, mientras que los estadounidenses desde el principio querían 20 años. El IRGC lo negó por completo. Y obviamente, no escuchamos en detalle de Khalibaf ni de Arakchi si realmente hicieron esta oferta. No, no confirmation. No, ninguna confirmación. Nada por parte de los iraníes. No hemos oído nada de ese tipo. 5, 6, 2 años, nada. Nada de ese tipo. Y por otro lado, me parece muy extraño sugerir que los iraníes han aceptado 5 años de algún tipo de suspensión del programa nuclear de Irán. Eso es imposible, Pepe. Es imposible. Dada la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán, es imposible. No van a hacer eso. Y la otra parte es que toda la negociación sobre el programa nuclear de uranio es una cuestión muy técnica. Tiene mucho más que ver con los equipos técnicos que con las figuras políticas. Creo que técnicamente pueden hacer algo, pueden confirmar, pueden negociar juntos. Pero salir con esta idea de que Irán ha aceptado 5 años, creo que eso sigue vivo. Simplemente lo están difundiendo para crear un ambiente que les favorezca en las negociaciones. Todo se trata de propaganda, como mencionaste. Es relaciones públicas, nada más que eso. Y porque nadie, mencionaste al miembro del Parlamento, que diría yo, es una fuente 100% fiable. Él lo dijo. ¿De qué se trataba todo? Dijo que todo giraba en torno al estrecho de Hormuz. Estados Unidos pedía 20 años. Ellos dijeron que no. Esas son las principales razones que mencionó. Básicamente, el estrecho de Hormuz y el programa nuclear iraní. Sí. Hay otra cosa. Déjame ver. Ahora se me ha escapado por completo. A ver si todavía me acuerdo. No me acuerdo. Lo siento. No, I can't remember. I'm sorry. Yeah. Vale, Pepe. Pero viendo lo que está pasando ahora mismo, tuvimos a los Emiratos Árabes Unidos yendo a China. And they get slapped in the, I would say they got a kick. Y les dan una bofetada. Yo diría que les dieron una patada en la boca. ¿Puedes creer, Nima, que el arrogante y engreído hijo de MBC vaya a Pekín, se reúna con Xi Jinping y le dé una lección a Xi Jinping sobre la relación de China con Irán? ¿Puedes creerlo? Esto es lo que pasó. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, ya sabes, oh, estúpido cabeza de toalla, vuelve a tu sitio, vuelve al agujero de ratas al que perteneces. Es ridículo.
absolutamente ridículo, pero confirma una vez más que los EAO están a todos los efectos prácticos en guerra con Irán, y el CGRI va a tener que hacer algo al respecto. No hay duda. Ya dijeron, yo diría que la observación más indulgente que hicieron en público, que se niegan a pagar los peajes en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Enviar una armada emiratí allí? Es ridículo. Pero a todos los efectos prácticos, esto es muy, muy serio. Practical purposes, this is very, very serious, and it's indirect. And don't forget, they are full members. Y es indirecto. Y no olvides que son un miembro pleno de los BRICS, como Irán. Así que tenemos a dos miembros de los BRICS en guerra entre sí. Y obviamente, dado que los BRICS están en coma hoy en día, supongo que hoy y mañana en Moscú y Pekín, ahora tengo la cabeza totalmente hecha un lío. La reunión entre Lavrov y Wang Yi en Moscú, entre hoy y mañana, forma parte de eso. Tendrán que hablar de este asunto porque son los dos principales miembros de los BRICS. Tienen a dos miembros en guerra. Y por supuesto, el hecho de que los EAU sean una estación sionista en el Golfo Pérsico están profundamente vinculados al sistema sionista internacional y especialmente a la circulación del dinero, con todas sus promesas de inversión en la economía estadounidense, la construcción de centros de datos en los EAUs, etc. Lo mismo problema clave en todo el Golfo Pérsico. All across the Persian Gulf. What is Iran going to do with the UAE? ¿Qué va a hacer Irán con los Emiratos Árabes Unidos? No con los Emiratos en general, sino con Dubái y Abu Dhabi. Dubái no hay mucho que hacer, porque el modelo de negocio de Dubái ya está muerto. Pero Abu Dhabi es otra historia. Cómo van a manejar lo de Abu Dhabi sigue siendo una incógnita. Pero no puede continuar así, porque a todos los efectos prácticos, lo que viene de Abu Dhabi es guerra. Y si lo comparas con Arabia Saudí, que solía ser partidaria de la guerra contra Irán, ahora prácticamente están suplicando a la administración Trump, esto en las últimas 24 horas, que detenga el bloqueo del no bloqueo, porque saben lo que podría pasar. Geoeconómicamente, obviamente la administración Trump nunca considera estos detalles. Es demasiado sofisticado para ellos. Ni siquiera entienden las ramificaciones. Pero los saudíes sí. Todo el asunto del CCG se está desmoronando rápidamente ante nuestros ojos. No solo ya está dividido, sino que se está desintegrando internamente en el lado que es, digamos, más pro-guerra contra Irán. Qatar y Omán ya saben lo que van a hacer. Son neutrales. Están intentando establecer una relación con Irán. Saben hacia dónde va esto. El nuevo régimen jurídico en el estrecho de Hormuz va a ser entre Irán y Omán. Ya han empezado a hablar de ello. Por el lado iraní está más o menos definido. Luego tienen que discutir el reparto, el tobus exactamente. Y nada de eso va a cambiar. Los bloqueos estadounidenses impuestos por un niño de 4 años que ahora se cree Jesús no van a cambiar nada. Nada. Y ese es el asunto, Nima, porque una vez más, todo este lío nos empuja hacia la visión de conjunto, que no es más que otro capítulo de la gran guerra, Estados Unidos contra China. Empezando a usar todos los trucos posibles. Así que cierren el estrecho de Hormuz, más grande, acá en Malaca o en otro sitio. Sin duda. Sin duda. They're going to attack in Malacca or somewhere else. No question. Yes, go ahead, please. I think that's Sí, adelante. Creo que ese es realmente el panorama general, como mencionaste. El panorama general es que hicieron eso en Venezuela. Ningún tipo de exportación de Venezuela a China. Y ahora están intentando hacer lo mismo en el estrecho de Hormuz. Pero el problema en el estrecho de Hormuz es que Irán no es Venezuela. Y China sabe que Estados Unidos se está acercando. Ese es el problema al que se enfrenta Estados Unidos. No veo. Si asumimos que Donald Trump tuvo la idea de un bloqueo para crear algún tipo de equilibrio en la maquinaria propagandística occidental, algo como, mira, ellos tienen esta ruta comercial, yo tengo el bloqueo sobre ellos, entonces estamos en una especie de posición equilibrada en estas negociaciones. Así que no tengo ningún tipo de dificultad. Tengo ahora mismo la ventaja para bloquearlo. Porque ya sabes, entendemos cómo funciona en Occidente.
Exactamente. You have to feed the public. Tienes que alimentar al público interno. Tienes que alimentarlo de la manera adecuada. Por eso creo que se le ocurrió esta idea de bloquear Irán. Absolutamente. Yeah, Iran. absolutely. It's a new narrative. Everybody is only talking about this. Es una nueva narrativa. Todo el mundo solo habla de esto. Nadie habla de la derrota estratégica que está ahí. Al fin y al cabo estaban suplicando un alto el fuego. Y después del primer capítulo de, digamos, la primera negociación dentro del alto el fuego se derrumba, porque fueron ellos quienes lo derrumbaron. Necesitaba otra narrativa. Entra el bloqueo. Así que esto podría continuar unos días más y desvanecerse. O si dura más de unos días, entonces todo el planeta preguntará, vale, ¿vas a aplicar tu bloqueo? Enséñanoslo. ¿Vas a detener los petroleros chinos en el Golfo de Omán? Vamos a ver eso. Y obviamente va a ser una humillación total. Todos sabemos que ocurra lo que ocurra, va a ser una humillación total. Por eso, de hecho, necesitan otra ronda de negociaciones. No hay duda. Así que podríamos tener otra. ¿Cuándo termina el alto el fuego de 2 semanas? Es el 24, 25, 26 de abril, algo así. Yeah, April 24, 25, 26, something like that. yeah. So Así que tengamos otra tren. We have 1 week ahead. Yes. Before Tenemos una semana, sí, antes del final del alto el fuego de 2 semanas, porque volverán a estar desesperados. Esto no va a ninguna parte. Y por supuesto, el petróleo sigue estando, y seguirá estando, por encima de 100. Esto no va a afectar a Irán, porque Irán tiene, según la fuente, entre 160 y 170 millones de barriles de petróleo flotando en la flota en la sombra. Así que eso significa que los clientes, especialmente en Asia, están cubiertos. Aparentemente, están cubiertos hasta mediados de julio, suponiendo que no haya nada adicional siendo transportado. Y lo habrá, por supuesto. Así que esto no va a afectar a Irán. Incluso si hay un bloqueo, no va a afectar a Irán. La cuestión es que, si afecta directamente a China, en términos de interceptación de petroleros chinos, entonces estamos en un juego completamente distinto, mucho más peligroso. ¿Está Trump dispuesto a pagar el precio por eso? Lo dudo. Es básicamente un cobarde. Y luego la gente del complejo militar industrial dice, mira, no podemos hacer esto porque vamos a ser humillados. in the industrial military complex, I said, look, we cannot do this because we're going to be humiliated. Are you willing to have one of our aircraft carriers? ¿Estás dispuesto a que uno de nuestros portaaviones quede fuera de servicio por misiles y drones iraníes? No podemos pagar ese tipo de precio. De hecho, sus capacidades estratégicas ya están degradadas en todas partes. Todo el mundo puede verlo. En América Latina, en África, en Australia, en el sudeste asiático, en Asia Central. Todo el mundo ya lo sabe. Pero cuando tienes una imagen como esta, una imagen gráfica, tuvimos la imagen aérea, ¿verdad? El desastre con el famoso piloto, que por cierto sigue siendo invisible. Nadie sabe dónde está ese piloto, o si ese piloto siquiera existe. Ahora van a tener una imagen marítima. Esto va a ser algo importante. Y aún sin el Bab el Mandeb y el Mar Rojo en la imagen, los hutíes por el momento están en el asiento VIP de lujo, ya sabes, simplemente observando. Luxury VIP seat, just watching. Exactly. Exactamente. No están haciendo nada ahora mismo, solo están observando. No insisten en Simbarawar. Yesterday we had a Ayer tuvimos una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí. Hablaron entre ellos y creo que Irán envió un informe. Yes. Sí, verás, Nima. Arabia Saudí e Irán están hablando entre ellos. Los Emiratos van a Pekín, básicamente diciéndoles a los chinos, tenéis que ir contra Irán. Así que eso te dice todo sobre lo que realmente está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Sí. What's really going on in the Persian Gulf? These guys, they're not learning anything, Pepe, because Estos tipos no están aprendiendo nada, Pepe. Recuerda lo que pasó con la guerra en Ucrania, cómo Olaf Scholz, el canciller de Alemania, fue a China. Todo el mundo en Europa lo intentó. Tuvimos a Macron, tuvimos a todos. Los Emiratos Árabes Unidos no son nada. No se pueden comparar con Alemania o Francia. Están intentando manipular la política exterior de China hacia Irán y simplemente no entienden el equilibrio de poder. No saben lo que está pasando. And MBZ is a bloody gangster.
Y MZ es un maldito gángster, uno de los peores. Esto es complicado, por ejemplo. No puedes decir eso en Moscú. En nuestro caso, como extranjeros, cuando empezamos a abordar el tema de los Emiratos Árabes Unidos, todo el mundo se pone visiblemente incómodo porque las relaciones entre Rusia y los son muy estrechas. ¿Pero y qué? Es un maldito gángster. Y mira, conozco a gente en Europa que tiene contactos con la familia real de los Emiratos y dicen que, de hecho, es peor que un gángster. Y la familia es igual. Ese hijo estúpido que fue hoy a Pekín, vaya, es incluso peor que el padre. Así que obviamente no ven nada. Y se creen con derecho a todo porque, por ejemplo, tienen pozos de petróleo ilimitados en Abu Dhabi. Porque construyeron esta enorme lavandería en Dubái, se creen con derecho a todo. Pensaban que duraría para siempre y ahora se les está derrumbando delante de sus ojos. Ni siquiera entienden por qué se está derrumbando y no tienen un plan B. Los saudíes son un poco más astutos. MBS está maniobrando, se está cubriendo las espaldas, habla con todas las partes, incluso con Irán. Eso es muy importante. Habla con Rusia y con China. No podemos decir que sea neutral, pero ve que todo está cambiando. Y aún no sabe dónde va a situar a Arabia Saudí en medio de todos estos cambios cataclísmicos, ¿verdad? CEPI, Estados Unidos quiere lograr mediante negociaciones lo que no pudo conseguir librando una guerra contra Irán. Básicamente ya sabes, el uranio enriquecido en Irán. Y sabemos que el objetivo principal era un cambio de régimen. Pero después de todo, si asumimos que uno de los objetivos era detener el programa nuclear iraní, eso no se consiguió mediante la guerra. Y ahora mismo, a través de las negociaciones, están intentando imponer eso a Irán. Imponerle esas condiciones. No veo a Irán aceptándolo. Y no veo a Donald Trump. Bueno, mencionaste al profesor Miranda. Hablé con él ayer. Durante las negociaciones, adivina quién llamaba a Washington y a otros lugares para obtener algún tipo de sugerencia o dirección de ellos. Era J.D. Vance quien llamaba a Washington. Era J.D. Vance quien llamaba a Benjamin Netanyahu. No eran los iraníes quienes llamaban a Teherán para ver qué harían. Este es el problema. Los iraníes llegaron totalmente preparados. Se podía ver al equipo jurídico, al equipo económico, todos esos equipos diferentes. Había 5 comités para negociar cada aspecto de las conversaciones. Pero eso no se ve en el lado estadounidense. Incluso J.D. Vance necesita hablar con Benjamin Netanyahu. El propio Netanyahu dijo ayer que J.D. Vance, de regreso a casa, lo llamó y le contó todo. Están recibiendo informes diarios de la administración Trump sobre las conversaciones y los mensajes en curso, negociaciones, lo que sea que tengan. Y ese es el problema. No veo ningún tipo de final para estas negociaciones mientras Benjamin Netanyahu siga dirigiendo el asunto. Así que esto significa que desde el principio las negociaciones están condenadas al fracaso. No hay duda de ello. Y hay otro elemento que corre en paralelo a todo esto. El vicepresidente de los Estados Unidos no tiene margen de maniobra y es básicamente un vasallo del presidente y un vasallo del criminal de guerra en Tel Aviv. Otra fuente iraní filtró que una de las cosas que los estadounidenses querían en las negociaciones era dinero. Querían una parte en el estrecho de Hormuz. Querían su propio peaje, con los beneficios yendo a parar a los bolsillos de la familia Trump y sus compinches. Por eso teníamos allí a Tweedledee y Tweedledum, Heckle y Jekyll, dos tontos muy tontos, Witkoff, Kushner. La agenda es ganas de. Y la agenda es, vale, hagamos un trato, saquemos algo de dinero de todo esto, que es lo único que hacen. Estos imbéciles ni siquiera saben dónde está Isfahán, para empezar. Obviamente no tienen ni idea de los detalles técnicos, lo que sea. Pero estaban allí para decir, vale, saquemos algo de dinero para nuestros bolsillos de todo esto. Es patético. Es absolutamente patético.
Te dice todo sobre el nivel de falta de preparación de este supuesto equipo negociador. Y cuando ni siquiera envías a tu secretario de Estado a la reunión de política exterior más importante en la historia de Estados Unidos e Irán en 47 años, es porque no vas en serio. Eres una broma. It's because you're not serious. You are a joke. You should be laughed at by everybody. Deberíais ser motivo de burla para todo el mundo. Y es asombroso cuando se compara eso con la sobriedad y la seriedad de la delegación iraní. Todos con sus montones de documentos, todo estructurado, los detalles, todo aprendido de memoria. Pero estáis negociando con un grupo de estafadores, timadores. Es patético. Es patético, pero al mismo tiempo es bueno tener, una vez más, una imagen cristalina de la decadencia del imperio en todos los sentidos posibles. Moral, espiritual, educativo, diplomático, por supuesto, geoeconómico, geopolítico, militar, lo que se quiera. Todo se está derrumbando ante nuestros ojos, y lo que es peor, rehén de un régimen genocida en Asia Occidental. Eso es aún peor. Bien, adelante, por favor. That's even worse. Okay, go ahead, please. Who's serious in the administration? Donald Trump himself. ¿Quién es serio en la administración? Donald Trump mismo. ¿Se siente como si fuera Jesús? Pete Hegseth cree que básicamente está dirigiendo el mundo al enviar, ya sabes, ves a Marco Rubio. Desde el primer día actuaba como si fuera el secretario de Estado, pero no está participando en las negociaciones con Ucrania ni con los iraníes. No forma parte de eso. Por otro lado, ves a Steve Mnuchin junto con Jared Kushner haciendo esto, y no sale nada de ahí. No, han estado negociando con Rusia desde el primer día de esta administración. No han hecho nada hasta ahora. No sé cómo los iraníes podrían creer que van a conseguir algo. Creo que al final, el desenlace sería, Pepe, que Irán debería continuar la guerra, porque eso va a golpear a Donald Trump. Va a ser una guerra de desgaste. Y lo que pondrá a Donald Trump de rodillas será la política interna. Serán las elecciones de mitad de mandato. Eso es lo que lo derribará. Sí, pero no puede una guerra que dure unos meses más, Nima. Entonces toda la economía global se derrumbará. Sí, Es de broma. porque eso debería afectar a Donald Trump. No parece que... Sí, lo sé. They are desperate. Trump and his Están desesperados, los estadounidenses. Trump y su círculo. Están desesperados por encontrar ante todo su psicología infantil. Ya tenemos señales de que está aburrido. Quiere un final rápido para la historia. Está enfadado porque fue manipulado por Israel, lo que sea. Y necesita una salida para centrarse en la economía estadounidense y en las elecciones de mitad de mandato, que a efectos prácticos ya están perdidas. Así que no puede permitirse una guerra que dure otros 2 o 3 meses, ni pensarlo. Su fecha límite, de repente, es finales de abril. Y no olvides que si esto sigue así, los chinos volverán a posponer el viaje a China. De hecho, los chinos van a decir, vale, ¿de qué vais a hablar? by the Chinese, in fact. The Chinese are going to say, okay, what are you going to discuss? And now you want this blockade, and your blockade is against us? Y ahora queréis este bloqueo, y vuestro bloqueo es contra We nosotros. don't care. ¿Y venís aquí a Pekín a hablarnos de eso? No, no nos importa. Así que su margen para alcanzar algún tipo de acuerdo es, hoy es día 14, como máximo, dentro de 2 semanas. Y los iraníes lo saben, porque están preparados para una guerra de desgaste que dure meses. Los estadounidenses no pueden permitírselo, por no hablar de la economía global. Y por no mencionar cómo todo el mundo en el planeta va a culpar a Trump y compañía por lo que está ocurriendo. De hecho, ya están culpando a Trump y compañía por lo que está ocurriendo. Al fin y al cabo, fue una guerra elegida. Así que su guerra de elección, el resto del planeta está pagando el precio por ella. The rest of the planet is paying the price for it. It's a war of choice of 2 war criminals together. Es una guerra de elección emprendida por 2 criminales de guerra juntos, y todo el planeta es rehén de esta guerra de elección. Así que si esto continúa 1 mes o 2 más, vaya. Bien, volviendo al tema. Realísticamente, Nima, ¿cómo podrían los estadounidenses poner fin a su guerra en las próximas 2 semanas sin admitir que han sido derrotados estratégicamente? En todos los aspectos. Y eso es exactamente lo que él intenta hacer, o los idiotas que le rodean.
¿Cómo podemos presentar nuestra derrota como una especie de victoria? Y no pueden. Mires donde mires. No hay manera. Es zugzwang. No hay salida. Cualquier movimiento que hagan implica reconocer que han sido derrotados, ¿verdad? No hay absolutamente nada que puedan tergiversar para decir, hemos ganado. Absolutely nothing that they can spin about we won. I think that So- if the things Go ahead. getting worse, the Creo que si las cosas siguen empeorando, según la forma en que Donald Trump lo ve, su supervivencia en riesgo, o siendo de algún modo manipulado por Netanyahu y su administración, tiene que producirse algún tipo de desconexión, un desmantelamiento de ese vínculo entre la administración Trump y Benjamin Netanyahu. Creo que el punto de ruptura vendría de la política interna de Estados Unidos y de la economía global. La economía global podría ejercer presión sobre Donald Trump, y junto con lo que está ocurriendo a nivel interno en Estados Unidos, podría de algún modo empujarlo a ignorar o a obligar a Netanyahu a dejar de influir en la política estadounidense en Oriente Medio. out of the policies of the United States in the Middle East. Because right now, basically, Netanyahu is running. Porque ahora mismo, básicamente Netanyahu es quien lleva las riendas. Creo que tenemos todas las pruebas de que Israel está dirigiendo la situación. No veo a Donald Trump como incapaz de romper con Israel, pero pienso que si las cosas siguen empeorando, y eso podría ocurrir, eso podría conducir a algún tipo de avance en las negociaciones, en lo que está ocurriendo diplomáticamente entre Irán y Estados Unidos. Diplomatically between Iran and the United States. He's not the baboon of barbarie. No es el babuino de la barbarie, como he estado llamándole. No tiene suficiente poder para eso. El compromiso es gigantesco. Todos lo sabemos, no conocemos el tono ni la profundidad del compromiso, pero debe de ser algo absolutamente devastador. Así que si intenta deshacerse de su cómplice, literalmente, el compromiso va a caerle encima. Va a ser algo tremendo. Y por supuesto, está completamente manipulado. Está manipulado por Paula White, lo cual es increíble. Y ahora tiene un complejo mesiánico. En realidad cree que es Jesús, Dios o la Santísima Trinidad, lo que quieras, el Espíritu Santo, todo junto. Y por supuesto, es impermeable al diálogo real con personas reales, personas bien informadas. Olvídalo. Está rodeado de aduladores, vasallos y estafadores. He's surrounded by sycophants, vassals, and grifters. Impossible. So, Imposible. Imposible. Sabes, en teoría debería ser, por supuesto no va a pasar, pero debería ser la enmienda 25, mandar a este tipo a un manicomio. Los estadounidenses no tendrán el valor de hacerlo. Y aunque lo hicieran, ¿adivina quién estaría en el poder? Palantir Vance. No mucho mejor, un tipo completamente dominado por un lunático tecnofuturista. Así que todas las opciones son horribles, Nima. Tenemos que ser realistas. Es nuestro trabajo como analistas. Todas las opciones realistas son imposibles. Y no puedes esperar un pase milagroso. No habrá un pase milagroso en este caso. Como en esa película en la que el alienígena es una encantadora araña de piedra, no va a venir una araña de piedra llamada Rocky a salvar la trama. No, no va a pasar. Coming here to save the plot. No, it's not gonna happen. I think looking at the full picture of the United States today as an Creo que observar el panorama completo de los Estados Unidos hoy, como resultado de la guerra en Oriente Medio, es algo increíble para los Estados Unidos como imperio. Mira a España hoy. Fueron a China, dijeron no a los Estados Unidos, tienen su soberanía, quieren definir el futuro junto con China. Estoy hablando de España. Observa lo que está ocurriendo con Canadá. Canadá dijo que el 70% de su presupuesto de defensa iba a los Estados Unidos cada año. Ahora mismo, eso ya no será así. Sabes, Donald Trump está logrando algo que nadie había podido lograr antes, en términos de derrotar o desmantelar el imperio estadounidense. No se trata solo de lo físico, con las bases americanas en Oriente Medio, sino también de lo psicológico, lo económico. Lo que está haciendo los Estados Unidos es simplemente asombroso. Lo es. It is. It's being blown up from the inside, which is the ideal mechanism. Se está desmoronando desde dentro, que es el mecanismo ideal. Absolutamente. Cuando los imperios colapsan, se derrumban desde dentro. Es mucho, muchísimo mejor. Teóricamente es menos doloroso para todos. Aún no lo sabemos, porque el proceso sigue en marcha.
Puede que haya otras guerras por venir, pero ahora podemos ver que es irreversible. Y él aceleró la implosión. En 1 año y 4 meses, aceleró drásticamente el colapso en todos los sentidos. Y está buscando peleas con literalmente todo el mundo, incluso con el Papa. ¿Por qué necesitas pelearte con un Papa estadounidense? Es más que infantil. Así que esta interpretación de demencia senil mezclada con un impulso apocalíptico y básicamente siendo manipulado por esa demente Paula White tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y por supuesto su incoherencia natural. No lee, no se informa, desprecia a las personas que están informadas, o que lo contradicen, o que intentan involucrarlo en algo mínimamente analítico. Eso lo explica todo. El panorama psicológico está bastante bien trazado. El problema es que sigue teniendo el control. Teniendo el control, entre comillas, ¿verdad, Nima? Porque sabemos quién tiene realmente el control. Él es solo su mensajero. Así que bueno, no hubo filtraciones sobre lo que discutieron en el Bilderberg de Washington, por cierto. Tengo un topo allí, pero nunca me lo va a contar. Tienen una cultura de secretismo, especialmente con periodistas y analistas. Nunca dirán lo que realmente ocurrió. Pero deben haber hablado de eso. Y deben haber hablado de que para ellos, la única manera de avanzar es inventar otro COVID, que obviamente ya está en marcha. Tienen que crear algo tan traumático como el COVID para recuperar algún tipo de control. Y esto es lo que viene a continuación. Da miedo. Da miedo. Y por supuesto lo que viene después está directamente relacionado con el colapso de la economía global. Van a aprovechar el colapso de la economía global para inventar algo. No hay duda de eso. Y una vez más, incluso si existiera la enmienda 25, Nima, y tuviéramos a Palantir Vance es solo un engranaje más en esta rueda, la rueda tecnoafiliatista. Así que mires donde mires, da realmente miedo. Sí, sí. Pepe, muchas gracias. Y tú, lo siento, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Exactamente, no hay manera. Nausmi, many swords Aubrey. Sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. A todos, gracias. Y a nuestro público, saludos budistas desde una latitud relativamente normal en el sudeste asiático. Gracias, gracias. Thank you.